Buenos días, compañeros y profesor. En nuestro análisis biomecánico nos enfocaremos en un chico que tiene como una de sus ocupaciones hacer clases de zumba. Él nació con pie sambo, en donde el pie está torcido o fuera de su posición. Desde los 4 meses se ha sometido a una serie de operaciones. En total han sido 7, y la última fue a los 16 años, o sea, hace 5 años. Esto dificulta su ocupación, ya que él no genera amplio rango de movimiento, por lo que ante la presencia de las clases de zumba, él está más propenso a que se pueda doblar el pie y provocar esguinces o fracturas. Como lo que se ve afectado es el pie, o sea, la base de sustentación del aparato locomotor, va a repercutir en todas las demás articulaciones como lo es la rodilla y cadera. Además, cabe destacar que él, después de su operación, ha tenido que utilizar yeso, lo que genera una atrofia muscular, provocando una disminución del músculo en la pierna izquierda comparada con la pierna derecha. Como tratamiento terapéutico está el uso de la órtesis. En este caso, él utilizó una órtesis simple, pero más que eso fue el yeso. Los movimientos de la cadera se dividen en 3 planos. El primero es el plano sagital, en el cual se encuentra la flexión y extensión. En segundo lugar, tenemos el plano frontal. Este realiza una abducción y una aducción. Y por último, tenemos el plano horizontal, que se divide en rotación interna y rotación externa. Algunos movimientos, como la flexoextensión, se ven modificados de acuerdo con la posición de la rodilla debido a la presencia de músculos bisarticulares como los isquiotibiales, las cuales tienen una función de flexión de rodilla y extensión de cadera. En todos los movimientos de aducción combinada, la amplitud máxima de la aducción es de 30 grados. En esta posición, la estabilidad de la cadera es mínima. En el caso de la abducción, esta lleva el miembro inferior en dirección hacia afuera y lo aleja del plano de asimetría del cuerpo. En la abducción máxima, el ángulo que forman los dos miembros inferiores es de 90 grados, de lo cual se deduce que la amplitud máxima de la abducción de una cadera es de 45 grados. Algunas personas entrenadas pueden seguir una abducción de 180 grados, pero en este caso esta abducción está en flexión. En cuanto a la rotación externa, este es el movimiento que conduce la punta del pie hacia afuera y la rotación interna lleva la punta del pie hacia adentro. Como logramos ver en el video, cuando una persona se apoya sobre un solo pie, todo el peso del cuerpo se va a transmitir a través de la articulación coxofemoral de ese lado. Por una parte se tiene la resistencia debido al peso que se está sosteniendo y por otra la potencia necesaria para evitar que este peso caiga. Músculos que intervienen en el movimiento de una pierna en la flexión y extensión. Para esto realizaremos la descripción de 5 músculos. En la parte superior de la pierna nos encontramos con el cuádriceps femoral, que se encuentra por la parte anterior. Por la parte posterior tenemos el bíceps femoral. En la parte inferior de la pierna tenemos el tibial por anterior y los gastrocnemios por posterior junto con el sóleo. El cuádriceps femoral se inserta en la parte superior del ilíaco y la parte superior del fémur. En la parte inferior se inserta en la parte superior delantera del tibial. La función principal de este músculo es el extensor de la pierna y es el músculo más potente. El bíceps femoral en la parte superior se inserta también en el ilíaco y parte posterior de la cabeza del fémur. Por inferior se inserta en la parte posterior de la cabeza de la tibia y su función es contraer la pierna. El tibial anterior se inserta en la parte anterior de la tibia y por inferior su inserción es con los metacarpianos por anterior. La función del tibial anterior es la flexión del pie hacia la parte dorsal, hacia arriba y un poco de rotación interna. Por posterior tenemos al gastrocnemio. A los costados tenemos al sóleo, donde ambos forman el tendón de Aquiles. Se inserta en la parte posterior del calcáneo y la flexión dorsal del pie. La función del gastrocnemio y el sóleo es la de extensor del pie. Si se contraen, nos permite pararnos de punta y es la flexión central del pie.
La rodilla es una articulación que se forma a partir de la unión del fémur y de la tibia. En la región también aparece otro hueso denominado rótula, que contribuye a la realización de los movimientos de extensión y flexión. Otro componente muy importante de la rodilla son los meniscos, que son dos fibrocartílagos que impiden los movimientos desmesurados que podrían causar un daño. La estabilidad del cuerpo se da cuando la rodilla está en una extensión completa. Los movimientos principales que puede hacer la rodilla son la flexión y la extensión. El pie, eslabón más distal de la extremidad inferior, sirve para conectar el organismo con el medio que lo rodea. Es la base de sustentación del aparato locomotor y tiene la capacidad, gracias a su peculiar biomecánica, de convertirse en una estructura rígida o flexible en función de las necesidades para la que es requerido y las características del terreno en que se mueve. La articulación tibio-astragalina o tibio-tarsiana es la articulación del tobillo que une la pierna con el pie. Es una trocleoartrosis con un solo grado de movilidad. La articulación del tobillo se halla formada por la tróclea astragalina y por la mortaja tibio-peronea. Ambas poseen una característica anatómica que condicionan la biomecánica de la articulación. Ligamentos plantares unen las 5 piezas óseas: cúneo metatarsiana, escafoide cuneal, calcáneo escafoidea inferior, calcáneo astragalina. Todas ellas resisten fuerzas deformantes violentas, pero de corta duración. Dentro de las articulaciones tenemos distintas funciones. Una de ellas es orientar el pie con respecto a otros ejes. El pie se puede orientar correctamente con respecto al suelo, independiente de la posición de la pierna en el terreno. También pueden modificar la forma y curva de la bóveda plantar para la adaptación a las desigualdades del terreno. Y por último, también el sistema de amortiguación entre el suelo y la pierna frente a las solicitaciones mecánicas de la marcha. Los músculos del pie unen 2 puntos alejados del arco formando cuerdas parciales o totales. Estas actúan como tensores del arco. Tibial posterior, peroneo lateral largo, flexor propio del dedo gordo, aductor del dedo gordo.